Nuevamente la lista. Vamos a tomar lista. Javier Trujillo. Presente, pastor, presente. Bien, ahí está, presente. Cristian Villalta. Presente, pastor. Wilson Cho. Presente, pastor. Julio César Blas. Presente, pastor, buenas. Max Alba. Presente, maestro. Aso. Bien, gracias, Max. Henry. Henry a temprano tampoco dijo presente, ¿ah? Ahora creo que ha puesto y no está. A ver, Henry, ¿qué ha pasado? Roger Luna. Presente, Ahí pastor. ahí está. Leoncio. Presente. Sol no está, ¿no? Tampoco entró Iván, tampoco entró Azulín. Muy bien. Adi de la Cruz. Presente, pastor. Muy bien. Y entraron tarde Jorge, hablo del anterior, Jorge Ávila y Brian Estrada, ¿no? Ahora están presentes. Muy bien. Voy a hacer un último llamado antes de irnos, ¿ya? Así que no se desconecte. ¿Alguien lo Julio llame? Cristóbal, presente, pastor. ¿Julio no te ha llamado? Julio Cristóbal, No, perdón. Julio. me mires. Me confundí con Julio César Blas. Julio Cristóbal. Bien, hermanos. Bien, hemos hablado entonces de ya dos cosas importantes, la reconquista española y las órdenes mendicantes, ¿no? Qué importante es que reflexionemos, eh, justamente porque somos representados muchas veces por ciertas acusaciones nos hacen, ¿no? A veces injustas, ¿no? Sobre todo motivado por el tema de las iglesias de la prosperidad, ¿no? Iglesias, el otro día les cuento, ¿no? Dos casos. Sin nombres, obviamente, ¿no? Estaba yendo por la plaza acá, los que conocen Huánuco, hay un parquecito acá a la vuelta. Me he ido a comprarla con mi gato. Esto fue hace años, ¿no? Y justo estoy volviendo y veo una camionetaza, algunas polarizadas, parada en la esquina de la plaza. Yo preguntaba, ¿quién vendrá ahí? Pues una camionetaza esa de los que tienen mucho dinero. Y en eso baja un hombre, baja, ¿no? Bien vestido, un terno lujosísimo, lentes negros, todo. Está, ¿quién será? Nunca lo he visto. ¿De dónde será? Y yo estoy caminando y de repente detrás mío alguien grita, pastor, pastor, ¿no? Y me doy cuenta que le estaba llamando, el de la camioneta era un pastor. No sé de dónde, no sé de dónde ha venido, no sé a qué iglesia ha venido, por cierto. Y bueno, era muy notorio, ¿no? Que manejaba mucho, pero mucho, mucho dinero, ¿no? Eh, otro caso, esto fue en Lima, ¿no? Un amigo me dice, Carlos, estoy yendo a una iglesia, acompáñame. Me dice, "Ah, vamos, pues". No me acuerdo ni por dónde queda ya, hace muchos años fue. Y llegamos y tenía una explanada llenecita de autos, un estacionamiento, pero llenecito de autos. Entramos, la iglesia era, ¿no? Grande, y me acuerdo que entrábamos, escuchamos todo, y le pregunto a mi amigo, ¿y esta iglesia, el pastor, mira, el pastor, su prédica está basada en un mensaje nada más. Todo el tiempo lo repite. Dios quiere que tengas tu auto. Ese es su mensaje. Todos los domingos predicaba eso, ¿no? Dios quiere que tengas tu auto. Y parecía que se cumplía porque el cemento de la iglesia está lleno de autos, ¿no? O sea, Cristian, tú vas ahí, y tu auto, ¿sí o no? Wilson, tu auto, ¿sí o no? Pero después me cuenta mi amigo, ¿dónde pongo la ofrenda? Dice Roger, ¿no? ¿No? Después me cuenta mi amigo que el líder, uno de los líderes de la iglesia, su socio del pastor, era vendedor de autos. O sea, se imagina, ¿no? Bueno, ante este tipo de extremos, este tipo de, vamos a decirlo con los nombres y letras, ¿no? De cosas que no están bien, ¿no? La gente reacciona y, al igual que podemos criticar a la Iglesia Católica de la Edad Media, también nos critican a nosotros, ¿no?
Porque ahí no, como digo, no van a diferenciar a tú eres Ibervisto P y el otro de otra iglesia o libre, no. Esa diferencia la hacemos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿y hay una reacción teológica, una reacción eclesiástica? Tal vez no al extremo de un Francisco de Asís, no, mi hermano Wilson no va y vende todo y deja todo y se va, ¿no? No voy a decir desnudo, pero sí, con, por lo menos con un polito y un pantaloncito a ser el pastor de los pobres, ¿no? Bueno, no, pero ¿hay alguna reacción seria, frontal, formal ante estos excesos como sí se atrevieron a hacerlo las órdenes mendicantes en su momento? Tal vez no pudieron escapar de la autoridad papal, ¿no? Pero intentaron por lo menos, ¿no? ¿Hay alguna? ¿Existe alguna? ¿Estamos haciendo otros militancia en ese sentido? Más allá de un debate teológico o de criticar, mi comentario personal crítica nada más, ¿no? Pero me refiero a un estilo de vida, algo que se pueda predicar desde el púlpito, ¿hay algo así? ¿O todo queda en solamente la crítica fácil y académica? ¿Hay algún modelo? De repente podemos pensar, y antes de pasar al siguiente tema, que tal vez un enfoque que sí podemos rescatar de las órdenes mendicantes es su preocupación por los pobres, ¿no? Entonces ahí nos podríamos hacer una pregunta de repente más fácil de responder. ¿En nuestra iglesia existe una preocupación por los pobres? ¿Hay algún tipo de acción social dentro de la iglesia? ¿La realizamos? Porque usted debe saber también, y creo que quiero que se entere, que hay iglesias, no hablo de Cristo P, no hablo en general, hay iglesias que consideran hasta pecado hacer acción social. ¿No, hermano Javier? Hay posturas así, ¿sí o no? Hay Sí, pastor, posturas. es correcto, es Hay correcto. pastores que consideran que la acción social está en contra de la predicación del evangelio porque nos distrae del propósito que es adorar a Dios y predicar la palabra, ¿no? Entonces lo consideran algo que no debe estar en la iglesia, ¿no? Conocido hermanos y hasta pastores de distintos lugares que me han dicho eso, ¿no? Entonces, es cierto, no están de repente en el ámbito o en la rama de la prosperidad, pero de repente fallan en ese punto, fallamos, ¿no? Haciendo general, de olvidarnos que también parte del evangelio es ayudar al pobre, ¿o no? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? ¿Es correcto eso? ¿O estoy exagerando? A ver, abrimos un rato el micrófono para luego pasar al siguiente tema, ya, para terminar este tema de las órdenes mendicantes. ¿Usted de qué Lo que postura? pasa que en el caso de cuando se quiere hacer ayuda social o algo para la iglesia, se cae en el exceso de actividades, ¿no? Se cae en, yo no digo que sea malo, porque a veces quizá una o dos veces le he hecho en la iglesia, ¿no? Pero ya algunos ya caen ya en exceso, ¿no? Todos los meses, cada quincena, rifa y tanta cosa, ¿no? Pollada, falta nada más la música de Lucía de la Cruz y se acabó, ¿no? Entonces, el exceso yo creo que por eso algunos lo critican, ¿no? Porque vamos a vender al mundo y tantas cosas, ¿no? O como hay, por experiencia, ¿no? Estaban apoyando en una iglesia a los hermanos, digamos, como lo llamaban, ¿no? Los hermanos de diferentes iglesias, pero diferente también estaban los católicos que apoyaban. Y cuando los católicos hacían para su virgen, los evangélicos que les compraban también tenían que comprar. Entonces, ahí, como que por ahí lo dejo en el aire esa inquietud. Está bien, está bien. Creo que la crítica va más a la forma. Yo no estoy hablando de que hagamos pollada todos los meses, ¿no? Pero sí me refiero, hay una preocupación, o es parte de nuestra teología, la preocupación por el pobre, o no. Pastor, Sí, Max. una de las cosas que también tenemos que enfatizar es que dentro de nuestra propia iglesia también hay pobres. Exacto. Entonces, un método que encontró la iglesia Luz de Amor y creo que algunas de las iglesias también practican es traer el kilo de amor. ¿De qué se trata? Entonces, creo que la mayoría conocemos, ¿no? Sobre el kilo de amor, ¿no? Traer algo, un kilo de algo no necesario, o si puedes apoyar con algo más, bienvenido, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Y luego, cada fin de mes o un domingo especial, se recolecta y se apoya al hermano que de repente está pasando en una necesidad. Y primero tenemos que ver por los hermanos de nuestra iglesia.
Luego ya podemos hacer por nuestra comunidad, vamos a decirlo, ¿no? Porque en la iglesia también Luz de Fe, donde yo estaba apoyando, tenemos, por ejemplo, tenía todos los viernes salían y repartían alimento, un almuerzo, ¿no? Un almuerzo para los vecinos que están pasando necesidad, ¿no? Para todos los vecinos que pasan necesidad, bueno, personas de tercera edad, ¿no? Familias que están pasando situación difícil, extrema pobreza, circundantes a la zona de la iglesia, ¿no? Entonces, de esa forma también se ha ganado muchos hermanos, muchas familias que están viniendo en gratitud, ¿no? En gratitud bueno, los visita a la iglesia Luz de Fe. Y de esa forma, la iglesia aquí, por ejemplo, Luz de Amor, Luz de Fe, están, trabajando para apoyar a los, digamos, pobres o en situación difícil de cada iglesia, de la iglesia, ¿no? Ese es Mm. un comentario, pastor. Muy bueno, ¿no? Excelente. Gracias, Mac, por compartirlo. Y sí es un desafío. Solamente para cerrar el punto, ¿no? Es importante que recuperemos de una u otra manera. Las formas pueden ser distintas, ¿no? Pastor, Dime, Brian. tengo un comentario. A ver. Yo, bueno, no quiero generalizar, pero he visto que en nuestra iglesia nos falta un poquito más de eso, ¿no? Hacer obra social. Que hay un ministerio de evangelismo que busque ir a zonas afectadas de Lima, llevar cosas, Biblias y predicar allá, ¿no? Yo creo que hay Mm. iglesias que lo están haciendo, pero no todas. Particularmente acá en Casa del Señor no tenemos un plan para eso, pero oremos al Señor para integrarlo, ¿no? Porque creo que es necesario. Creo que Jesús hacía eso, alimentaba y daba a los necesitados. Y es algo que nosotros debemos hacer también como iglesia, ¿no? Mm. No sé, bueno, ahí está. Está bien, está perfecto. Mire, le cuento, ¿no? El... Acá en Huánuco hubo una polémica, ¿ya? Estábamos saliendo tipo pandemia, porque obviamente en la pandemia pasó mucha gente en necesidad, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en la iglesia pudimos hacer una linda labor en tiempo de pandemia, ¿no? Con víveres. Pero estábamos en esa labor y justo en ese momento, una iglesia X, no voy a mencionar el nombre, ¿no? No viene al caso. Se le ocurrió, saliendo de la pandemia, casi terminando la pandemia, se le ocurrió hacer un evento en el estadio, alquiló el estadio. mm, No sé si hermano Javier o Jorge me pueden ayudar a recordar, pero alquilar el estadio de Cruz Tapia cuesta un montón, ¿no? Un montón de plata. Entonces, dos cosas se comenzó la comunidad a criticar. Claro, siempre poniéndose en la misma bandeja todos, ¿no? O sea, el que tiene plata, el que no tiene plata, cae todos por igual, ¿no? La primera, estamos en tiempo de pandemia, acá están aglomerando gente. El estadio de Cruz Tapia, ¿para cuántas personas entra, hermano Javier? ¿Cuánta gente entra en el Recreo Tapia? ¿Cuánto tal? Si quiere unos 3.000, pues, ¿no? No, 40.000. 40.000, vaya. 40.000. 5.000. ¿Cuánto, Jorge? Aproximadamente lo calculo que debe estar en 20.000 personas, ¿no? Ya 20.000, ya ponle 20.000, por ahí exageré. Y acá sigas juntando 20.000 personas. Segundo, el alquiler del Heraclio Tapia cuesta un montón de plata, ¿te imaginas? Entonces la crítica vino, ¿no? Primero, ¿qué hacen aglomerando gente? Y segundo, ¿esa plata no era mejor ayudar a los pobres? Estábamos en un tiempo, hermano, donde todo el mundo estaba sufriendo, donde había gente que no tenía plata para nada y no tenía comida y no trabajaba. A veces, como iglesia debemos, y eso sirve para nosotros, ¿no? Tenemos que ponernos, pisar tierra, ¿no? Y no olvidarnos que las acciones que tenemos también sacuden, influencian, impactan en la opinión pública, ¿no? Eso sería de repente como última reflexión de este punto. ¿Qué imagen estamos dando a la comunidad? Como dice Brian, de repente por ahí necesitamos reforzar esta parte y dar también la imagen de que tenemos preocupación por las personas, ¿no? De que no solo estamos dedicados a nuestros eventos o actividades o celebraciones espirituales, sino que también hay un corazón, la iglesia tiene corazón, ¿no? Entonces, un poquito para matizar,
¿no? Y aprender algo de esta parte de la historia de la iglesia, ¿no? Rescatar algo, ¿sí? Bien, vamos entonces a continuar con un tema que creo que ustedes que son estudiantes de teología les va a gustar. Yo cuando estaba haciéndolo, dije, esto le va a gustar a los chicos, porque a ellos les gusta debatir, ¿no? No sé si vamos a debatir, pero por lo menos vamos a aprender bastante, ¿no? De la teología. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos en la Edad Media, muchos le llaman la era de la oscuridad o la era de las tinieblas. Es cierto, Europa estaba sumida en el caos, ya había salido de las invasiones bárbaras, pero luego estaba metida en un montón de guerras internas entre reinos, y luego se fueron a hacer guerra al oriente, mucha violencia, ¿no? Y también por otro lado la iglesia que entró en decadencia, en corrupción, eh, la pelea entre el poder estatal y el poder eclesiástico, la riqueza que iba acumulando la iglesia católica romana, etcétera, etcétera. Entonces un tiempo muy, vamos a decir, muy movido, ¿no? Movido. Ahora, los musulmanes habían crecido muchísimo, se habían expandido con mucha velocidad y el califato de Córdoba se había convertido en un foco cultural, un foco filosófico, un foco artístico que impacta en Europa también. Pero pensar que la Edad Media solamente era eso, de repente, o la Europa en la Edad Media era solo eso, también no es cierto. Había un quehacer teológico importante. Es cierto que habían místicos, habían fanáticos, habían gente que se imaginaba cosas, ¿no? que estaba en visión y revelación todo el tiempo, que eso también deterioró la teología de la Iglesia Católica, porque a los papas queriendo ser populares asimilaron doctrinas o dogmas que no tienen nada que ver con la Escritura. Pero también es cierto que hubo grupos de personas que estaban dedicados, así como a ustedes les gusta hacer, al estudio de la teología. Entonces vamos a ver un poco, y esto va a ser un poquito así, vamos a tener una diapositiva, pero también vamos a tener una lectura en este caso de un libro, que es el libro de Justo, como se dice, de Justo González, ¿no? A ver, por cierto lo voy a buscar, que no sé dónde lo dejé por acá. A ver, Clásico. ¿dónde está? Eh, Justo González es un clásico, ¿no, pastor? sí, En español. un clásico en español. Hay otro, pero más usado, ¿no? Pero Justo es más popular, creo yo. Hasta el punto que hasta los católicos lo citan, a pesar que él no es católico. Bien, acabo de tener el libro ya listo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces algunas diapositivas y luego también vamos a tener algunas lecturas que vamos a compartir, conversar, ¿no? Y atento en clase, por favor, la participación la estoy tomando en cuenta, ¿ya? Bien, la teología en la Edad Media. A ver, voy a pedir ahora sí que ustedes participen leyendo, ¿ya? Voy a hacerlo en el orden de la lista que tengo. Javier, a ver, Javier, tú que estás primerito. Léete la Pues, diapositiva, por favor. ya, correcto. La teología en la Edad Media. En medio del misticismo, lucha de poderes y el vandalismo de la Edad Media, conocido como la era de las tinieblas, hubo un mover teológico desarrollado principalmente en los monasterios. Con el desarrollo de las urbes, el mover se trasladó a las catedrales para llegar al clímax en las universidades. En esta época se desarrolló el método escolástico. Uh-huh. Los monasterios eran centros de reclusión para apartarse del mundo. Las catedrales eran la iglesia como parte central de la vida urbana. La universidad era la demostración del poder del rey. La teología en la Edad Media evoluciona del modo neoplatónico de Agustín al aristotelismo de Tomás de Aquino. Muy bien, hermano Javier. Hay cambios que ocurren en esta época. Cuando iniciamos la Edad Media, el cambio que ocurrió era que, eh, como estaba todo sumido en guerras y no había comercio, mayormente la riqueza era la tierra, ¿no?
Sin embargo, con el debilitamiento de los señores feudales, con las cruzadas que hubo, fortaleció los reyes. También por otro lado, los conflictos en Europa fueron cesando y eso significó que el comercio se reactivó. Eso también hizo surgir una nueva clase de ricos, que eran los comerciantes, los burgueses, que después, posteriormente, tienen ya su desarrollo pleno. Entonces, el dinero comienza a aparecer también, ya dejan de hacer trueques, porque antes era todo trueque, y ahora Ujú. el dinero ya comienza a aparecer. ¿Y eso qué provocó? Provocó lo que ocurre, lo que estamos viendo este día de hoy. Ocurrió que la gente se comenzó a aglomerar en las ciudades, y las ciudades comenzaron a aparecer y a crecer. La gente se concentró, dejó el campo y se concentró en las ciudades. Aparecieron ciudades importantes, primero como París, en Inglaterra también aparecieron ciudades importantes en todos lados. En España apareció, ¿no? Córdoba, como hemos dicho, etcétera. Entonces eso también significó, ¿no? Que, por ejemplo, los monasterios eran construidos lejos de las ciudades. Entonces el quehacer teológico comenzó ahí, en los monasterios, lejos de la gente. Era más una cuestión de reflexión, ¿no? Y escribir que algo que de repente puedas tú conversar con las personas. Sin embargo, posteriormente la teología evoluciona y se va a las ciudades. ¿Dónde? A las catedrales. Ya en ese tiempo las catedrales eran construidas en las plazas mayores y ahí en esas catedrales, distintas catedrales que había, la teología comenzó a desarrollarse aún más. Los reyes se vieron fortalecidos con la decadencia de los reinos feudales. Los reyes, su autoridad comenzó, los reinos comenzaron a aparecer y los reyes también abrieron la puerta a algo que hoy es pan del cada día. Es más, acá los chicos, muchos de ellos están ahí. Las famosas universidades, ¿no? ¿No? Las universidades, y del quehacer teológico se trasladó ¿dónde? A las universidades, ¿no? Entonces, esto es más o menos el proceso que la teología de la Edad Media, ¿no? La evolución, con lo cual va cambiando y va cambiando y va cambiando. Y eso también es bueno que podamos recordarlo, ¿sí? Otro cambio importante que lo vamos a explicar luego. La teología de la Edad Media está marcada primero por Agustín y segundo por Tomás de Aquino. Agustín era neoplatónico, luego explicamos el término, y Tomás de Aquino era aristotélico. ¿Te acuerdas Aristóteles. que yo mencioné que Averroes, el musulmán, había recogido la filosofía aristotélica? Bueno, eso influye en Europa, crea un conflicto de cosmovisión entre Platón y Aristóteles, y Tomás de Aquino, la síntesis de esa nueva teología o nueva filosofía, que ya no es neoplatónica, sino es aristotélica. Como precedente también, esta teología aristotélica prepara el camino al humanismo, prepara el camino al renacimiento y prepara el camino a la reforma protestante. Por eso es que incluso vi un artículo, un video, no sé si es, no me acuerdo de quién, ahorita el nombre se me fue, es decir, los reformados somos aristotélicos o agustinianos. Es Ujú. una buena pregunta, ¿no? ¿La iglesia de la reforma fue aristotélica o agustiniana? Vamos a estudiar un poco esto para responder al final esa pregunta, si es que la podemos responder. Vamos entonces a ver otra diapositiva, ¿ya? Vaya tomando nota, hermano, porque Pastor, ¿puede poner la primera diapositiva para un pantallazo? sí, 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 a ver, igual se las comparto después, no hay problema, ¿no? Pero bueno, si quieren En tomar un el grupo pantallazo, no hay problema. mejor. Ahí está, tome su pantallazo, hermano. Su captura. Listo. Muy bien. A ver, hay un mensaje acá, no sé qué han puesto. A ver. Jorge dice agustinianos. Muy bien, ahí vamos poniendo nuestro. Vamos a ver. Eh, ahora, eh, también en este momento se desarrolla lo que se conoce como el método escolástico. ¿Qué cosa? El escolástico venía de la palabra escuela. Obviamente, justamente las escuelas primero monacales, luego las escuelas catedralicias y por último las escuelas universitarias. Escolástico es una forma de investigación, una forma de adquirir el conocimiento, ¿no? Ahora vamos a ver también la metodología, cómo es que se adquiere el conocimiento, ¿sí? Vamos a otra diapositiva, ¿sí, hermanos? Algunos creo que están haciendo la tarea de mañana o de la otra clase. Avisen, si no, para cambiar de tema.
ayudarles. Bien, a ver. Bien, vamos a ver a grandes teólogos de la Edad Media. Vamos a comenzar con un nombre, anote ahí. Anselmo de Canterbury, o Canterbury, ¿sí? A ver, vamos a pedir a alguien que lea. En ¿Puedo esta leer, ocasión, profesor? ¿quién quiere leer? A ver, Yo, presta su profesor. micrófono y léalo, léalo. Léelo, a ver, ¿se puede? Sí, sí, profesor. Era italiano, pero su labor lo hizo en Inglaterra. Fue el primero después de los siglos que aplicó la razón al estudio sistemático de la teología. En su obra, el Proslogio, que trata acerca de la existencia de Dios. Ahí encontramos el argumento ontológico para probar la existencia de Dios. Eh, ¿Por qué Dios se hizo hombre? Plantea la cuestión de la dignidad y el rango. Anselmo formuló el cambio teológico de su época. La iglesia pasó de mirar la resurrección de Cristo a mirar la muerte sufriente de Cristo. Fue uno de los fundadores del escolasticismo. Escolasticismo. Muy bien, muy bien. Ahora, antes de hacer las lecturas, porque hay unas páginas de que vamos a leer, ¿sí? Algunas cositas para recalcar aquí. Si podemos resumir, la teología de la Edad Media es un debate entre la fe y la razón. Y cómo conciliar la fe y la razón. Están en oposición, están juntas, trabajan juntas. ¿Cuál es mejor que otra? Obviamente la Iglesia Católica diría la fe, ¿no? Esa es la postura oficial de la Iglesia. Pero los teólogos y muchos teólogos que tenían, ellos tenían estudios filosóficos, discuten esto. Entonces, un resumen del debate de la teología de la Edad Media es esa. La relación entre la fe y la razón, ¿sí? Ahora sí vamos a ver algunas lecturas, ahora voy a compartir el libro. Acá veo, dice página 522, comenzamos con la 522. Alístense a leer, por favor. Vamos a leer y luego vamos a comentar y discutir. Bien, vamos a entonces acá a compartir. A ver, vamos a decirle que lea. A ver, ¿quién quiere leer? Voluntarios. Ya, como no hay voluntarios, dedocracia. Bien, a ver. Sí, buena acotación lo que dice Jorge, ¿no? Y tal vez, no solamente reformados, los luteranos también y muchas iglesias. Nosotros somos, no sé si filosófica sea el término, porque creo que hay que dividir filosofía y teología, pero sí, bueno, nosotros queremos o intentamos o anhelamos, ¿no? Ser más analíticos, ¿no? Y de repente otras iglesias son menos analíticas y son más místicas, ¿no? Ahora vamos a ver esto. A ver, ¿quién quiere leer? Vamos a decirle a Javier, ya leyó, ¿no? Vamos a decirle a Yo, Roger. yo ¿O quién? leo, ¿Quién, yo quién es? leo. Leoncio, ya Ya. listo. ¿Desde dónde leo? A partir de acá, y te lo señalo, el proslogio. Ya. El prologio trata acerca de la existencia de Dios. Anselmo no duda ni por un instante en que Dios exista. De hecho, la obra está escrita a modo de una oración dirigida a Dios. Pero, aun sabiendo que Dios existe, nuestro teólogo quiere demostrarlo para así comprender mejor la racionalidad de esa doctrina y gozarse en ella. Como punto de partida, Anselmo toma la frase del Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué es necedad negar la existencia de Dios? Evidentemente, porque esa existencia debe ser una verdad de razón, de tal modo que negarla sea una sin razón. ¿Es posible entonces demostrar que la existencia de Dios es tal? Indudablemente, hay muchos argumentos, Lo bajo. Porque espera. Ya, continúa. ya, Acá hay muchos está. argumentos para probar esa existencia, pero todos ellos se basan en la contemplación del mundo que nos rodea, arguyendo que tal mundo ha de tener un creador, es decir, todos ellos parten de los datos de los sentidos, y los filósofos siempre han sabido que los sentidos no bastan para darnos a conocer las realidades últimas. ¿Será posible entonces encontrar otro modo de demostrar la existencia de Dios
un modo que no dependa de los datos de los sentidos, sino únicamente de la razón? El razonamiento que Anselmo emplea es lo que después se ha llamado el argumento ontológico para probar la existencia de Dios. En pocas palabras, lo que Anselmo dice es que al preguntarnos si Dios existe, la respuesta está implicada en la pregunta. Preguntarse si Dios existe equivale a preguntarse si el Ser Supremo existe, pero la misma idea del Ser Supremo, que incluye todas las perfecciones, incluyen también la existencia de Dios. Ya, un ratito subo. Ya, De, lee la última parte de la página. de otro modo, tal Ser Supremo sería inferior a cualquier ser que exista. Un Ser Supremo inexistente sería una contradicción semejante a la de un triángulo de 4 lados. Por definición, la idea de triángulo incluye 3 lados. De igual modo, la idea del Ser Supremo incluye la existencia. Es por esto que quien niega la existencia de Dios es un necio, como bien dice el salmista. Sigue, continúa. Hasta aquí, hasta Es, racionalidad. Hasta aquí, mira, hasta aquí. ya. Este argumento ontológico ha sido discutido, reinterpretado, refutado y defendido por los filósofos y teólogos a través de los siglos, pero no es este el lugar para seguir el curso de ese debate. Baste señalar que el argumento mismo es un ejemplo claro del método teológico de Anselmo, que no consiste en esperar a demostrar una doctrina para creerlo, sino que parte de la doctrina misma y de su fe en ella para mostrar su racionalidad. Muy bien, excelente, Leoncio, ¿no? Mejor dicho, la postura de Anselmo se resume en una frase parecida a algo que hemos escuchado en el colegio. Credo ergo sum, ¿no? Eh, Descartes decía cogito ergo sum. Sin embargo, Anselmo dice creo, luego existo, ¿no? Eh, Primero, él cree y luego, con la razón, quiere demostrar que Existencia. lo que cree es racional. Vamos a decirlo así, Ujú. sencillo, ¿no? Ese es su método. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo de lo que hemos leído? No quiero ser el único que habla, ¿no? Pastor, quiero opinar con respecto a al pensamiento de Anselmo. Para nosotros como cristianos y yendo a la palabra de Dios, Dios es un ser preexistente. Él es, prácticamente es como decir, ¿no? ¿Quién lo creó a Dios? Y si uno se pone antes, quizás, especialmente mi persona que no era creyente, refutábamos, ¿no? Antes llevábamos nosotros el curso de filosofía, pues. En secundaria teníamos un curso de filosofía. Y me acuerdo de esa clase porque el profesor que nos tocó manejaba pues su lectura, su libro que había leído, pero yo no era cristiano, ¿no? Todavía. Pero decir que ¿quién lo creó a Dios? Estamos hablando de un ser creado, pues. La misma pregunta es una pregunta necia, ¿no? Si hablamos ¿quién lo creó a Dios? Ya no sería Dios, pues. Sería una persona, un ser creado, ¿no? Pues Dios existe, Dios es. Entonces, lo que dice Anselmo ahí se contradice, ¿no? Primero él quiere ver para creer. Entonces, en este sentido, la palabra del Señor, incluso Job dice, ¿no? Job dice, ¿no? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Tantas cosas que la misma palabra, ¿no? Nos da tanto sustento bíblico de que Dios es. Hablamos de un creador, hablamos del sustentador de todo las estrellas, ¿no? De todo el sistema, el orden. Y, Un poquito resumiendo, Javier. Entonces podemos decir que nosotros somos anselmianos. perdón, Nosotros somos anselmianos. no le escucho. Quiero decir, nosotros somos anselmianos. Nosotros manejamos la postura y el método de Anselmo. Creemos y luego explicamos. No.
No, de Muy bien, ninguna manera. porque eso es lo que más o No, menos de yo, ninguna manera. De por ninguna eso, manera. quiero No, no. explicarme. Cuando De ninguna no manera, estamos no. tratando de discutir la existencia de Dios, porque Claro, pero no, no estamos a favor lo- de Anselmo. No mantenemos esa postura. o sea, mejor dicho, nosotros, ¿cómo relacionamos? Creemos y luego explicamos, luego racionalizamos. Lógicamente que uno, en este sentido, ¿no? Uno tiene que creer y estar convencido de que esa es la forma, ¿no? Así se ha hecho. El ser superior, ¿no? A nuestra mente que es finita, entonces no va a poder entender las cosas de Dios. Muy bien, entonces en ese sentido somos anselmianos, ¿cierto? A ver, ¿alguien tiene alguna postura distinta, una opinión diferente? Pastor, solamente quería decir, bueno, que a veces en el mundo cristiano evangélico se le tiene un poco de miedo a la filosofía, ¿no? He escuchado a muchas personas, ¿no? Que le tienen, como se dice, algo reacio, ¿no? A la filosofía, pero sin embargo, hay que verlo del punto de vista de que la teología es la madre de todas las ciencias y que la filosofía es sirvienta de la teología, ¿no? En ese punto de vista. Ahí el cristiano tiene que ser crítico, tiene que ser razonable y bueno, ¿no? Es un punto importante para también hacer apologética, porque a veces solamente estamos acostumbrados a predicar a gente de clase media hacia abajo, ¿no? Pero nunca de clase media hacia arriba. Entonces, de ese punto de vista es muy importante la filosofía, ¿no? Y justamente en la Edad Media, pues ha habido mucha filosofía apologética, ¿no? Hay que retomar esas cosas buenas, ¿no? Eso me Podríamos, importa. muy bien, Jorgito, ahora vamos a continuar para no quedarnos solamente en Anselmo, ¿no? Pero podríamos de repente que estas tendencias siguen habiendo hoy, ¿no? En nuestra misma iglesia, ¿no? De repente gente que anhela más racionalizar, que no digo que está mal, por cierto, ¿no? O gente que dice, no, yo creo y punto, y no necesito explicar más cosas, ¿no? Y la fe y la razón. Ese conflicto entre la fe y la razón es interesante, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito más de Anselmo, bueno, no vamos a quedar en Anselmo nomás, ¿no? Muy bien, que nos ayudó eh, Leoncio, ¿no? A leer un poquito esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra parte, otro libro que tiene él, que dice ¿Por qué Dios hizo hombre? Y también lo vamos a conversar un poquito, ¿ya? Ahora, ¿quién lee? A ver, voluntarios. Ya Leoncio leyó Javier. ¿Quién más quiere leer? Rapidito, Roger quiere leer. Vamos, Roger. Ya, Roger, te voy señalando, ya vamos avanzando. Acá comenzamos. Todo tuyo el Ok, micrófono. Uy, justo se extendió la pestaña. bueno, Ahí está. ok, dice, en ¿por qué Dios se hizo hombre? Anselmo se plantea la cuestión del propósito de la encarnación. Su respuesta se ha generalizado de tal modo que, con ligeras variantes, ha llegado a ser la opinión de la mayoría de los cristianos occidentales, aún en el siglo XX. Su argumento se basa en el principio legal de la época, según el cual la importancia de una ofensa depende del ofendido y la de un honor depende de quien lo hace. Si, por ejemplo, alguien ofende al rey, la importancia de esa acción se mide no a base de quién la cometió, sino a base de la dignidad del ofendido. Pero si alguien desea honrar a otra persona, la importancia de esa acción se medirá no a base de rango a quien recibe la honra, sino a base del rango de quien lo ofrece. Si Sí, continúa. entonces aplicamos este principio de las relaciones entre Dios y los seres humanos, llegamos a la conclusión, primero, que el pecado humano es infinito, pues fue cometido contra Dios y ha de medirse a base de la dignidad de Dios. Bajo un ratito, espérame. Ya, acá. Segundo, que cualquier pago o satisfacción que el ser humano pueda ofrecerle a Dios ha de ser limitado, pues su importancia se mide a base de nuestra dignidad, que es infinitamente inferior a la de Dios. Además, lo cierto es que no tenemos medio alguno para pagarle a Dios lo que le debemos, pues cualquier bien que podamos hacer no es más que nuestro deber y por tanto la deuda pasada nunca será cancelada. Muy bien, ¿no? Última parte. En consecuencia, para remediar nuestra situación hace falta ofrecerle a Dios un pago infinito, pero al mismo tiempo ese pago ha de ser hecho por un ser humano, puesto que fuimos nosotros los que pecamos.
Luego, ha de haber un ser humano infinito que equivale a decir divino. Y es por esto que Dios se hizo hombre en Cristo, en Jesucristo, que ofreció en nombre de la humanidad una satisfacción infinita por nuestro pecado. Muy bien, hasta aquí nomás. ¿Le suena conocido esto o no? ¿Qué le parece el pequeño taller de evangelización que ha dado Anselmo? Muy interesante. ¿Ha predicado usted con este argumento o no? ¿Alguna vez? A ver, opinen, hermanos. ¿Escucharon la lectura, no? Bueno, pastor, yo sí una vez lo utilicé porque, pero lo había escuchado de un apologista estadounidense y que me pareció que tenía mucho sentido, ¿no? Daba la lógica, ¿no? De cómo un ser humano podría pagarle algo a Dios que, bueno, Dios es un ser infinito, ¿no? Y nosotros como seres infinitos no podríamos llegar a la altura de la falla que logramos ante Él. Entonces, sí lo utilicé una vez, fue muy interesante, sí, sí, yo sí lo utilicé. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más tiene una opinión para dar? A ver, acá los evangelistas, a ver. ¿Nadie tiene opinión? No, no sabe, no opina. Pastor, yo utilizo para poder evangelizar las tres preguntas filosóficas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos vamos el día que vamos a morir, ¿no? Ya, pero la pregunta está centrada en esto. Los argumentos que usa Anselmo, ¿los utilizamos? ¿Se utiliza en la iglesia evangélica o no? Esa es la pregunta. Sí usamos. Filosófico también importante, ¿no? Coger esos temas. Muy bien. Sí, no es, a eso voy. Mire, la importancia de Anselmo. El argumento ontológico que lo vimos hace un rato, se utiliza hasta en debates de hoy. Si usted va al canal de Jordi Wild, hay filósofos cristianos que han ido al canal de Jordi Wild con el argumento ontológico de Anselmo. Estamos hablando de qué año, 1200 tanto. Su postura filosófica, o como puede llamarle, ¿no? De la dignidad y el rango, se le llama esto, habla de la dignidad de Dios y el rango humano que es inferior a Dios, se usa para evangelizar hasta el día de hoy, ¿no? Un poco para ver la importancia de este hombre, ¿no? Ahora, hay un punto también que hay que mencionar, ¿no? Eh, Anselmo, aparte de ser un fundador del escolasticismo, de esa técnica o método de investigación que tiene el escolasticismo, también él, en sus escritos también, vamos a decir, canoniza o sacramenta o formaliza algo que ya la iglesia había comenzado a cambiar, la iglesia católica. En los siglos primeros, la iglesia se había centrado en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque combatía contra los paganos, ¿no? Y la resurrección de Cristo era la victoria de Cristo sobre los dioses paganos, sobre los demonios, sobre las potestades, sobre las huestes infernales, ¿no? Es algo que también muchas iglesias hoy también lo predican. Pero como pasó el tiempo y ya todos se cristianizaron, entonces ahora la iglesia o la teología de la iglesia cambia de enfoque y ya no mira tanto al Cristo resucitado, sino mira al Cristo sufriente, al Cristo de la cruz, a ese Cristo que apacigua la ira de un Dios, ¿no? Que está enojado con nosotros y que quiere castigarnos y destruirnos. Esto Anselmo también, o sea, argumento teológico, ¿no? Su postura sobre la encarnación o su explicación de la encarnación en base a la dignidad y el rango. Y el giro teológico que hay de mirar la resurrección de Jesucristo a mirar el sufrimiento o el Cristo sufriente. Por eso que usted cuando entra a una iglesia católica, usted va a encontrar el crucifijo. Si se da cuenta, encuentra a Cristo crucificado. Esa es la razón por la que la Iglesia Católica toma esto de Anselmo y lo aplica en su teología en totalidad, porque por eso también después surge la doctrina de María como corredentora, es decir, Cristo no es suficiente, Cristo está crucificado, Cristo está sufriendo, Cristo está limitado, entonces necesitamos una corredentora. De la corredentora, del Teotocos, que era Madre de Dios, sale la corredentora, de la corredentora sale el nacimiento virginal de María y la asunción de María. Toda la mariología sale de esto, ¿no? Un poco para poner en contexto a Ansel.
Bien, vamos a continuar para no quedarnos solamente con Anselmo, porque hay muchos más que mirar. Vamos a hablar de otro teólogo, de Pedro Abelardo. Va a tomar sus notas, ¿ya? A ver, ahora sí, ¿quién va a leer? A ver, ya leyó Javier, ya leyó Roger, ya leyó Leoncio. ¿Quién quiere leer ahora? Amén, pastor, yo lo leo. Ya, léelo, por favor. A grandes teólogos de la Edad Media. Pedro Abelardo, perdón. César. Sí. La historia de Abelardo es muy llamativa. Se puede resumir en arrogancia, un amor fallido y un ataque que lo lleva a refugiarse en Dios. Se caracterizó por ser crudo y directo en su trato con sus semejantes y superiores. Eso lo llevó a tener problemas con la jerarquía. En su obra, sí o no, propone el método de proponer un tema de debate, citar autores y fuentes a favor y en contra y a aplicar la razón. Se le acusa a Abelardo de no atreverse a refutar las posturas contrarias. Muy bien, hasta ahí nomás. Abelardo tiene un problema de carácter, ¿no? Era muy arrogante. Yo lo llamaría un típico estudiante de teología. Y no quiero ofender a mis hermanos, ¿ah? Digo típico. Ustedes no son típicos, ¿no? Que por estudiar mucho ya se cree superior a los demás. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque la teología o el estudio de lo que estamos estudiando en el seminario, valga la redundancia, no debe ser utilizado para considerarnos superiores a nadie, ¿no? Pero era una cuestión de un falla de carácter que tiene Abelardo. Abelardo choca con todo el mundo, ¿no? Choca con sus autoridades, choca con sus hermanos, choca con los monjes, choca con todo el mundo, porque siempre quiere demostrar esa superioridad, o siempre quiere demostrar que él es más inteligente o que sabe más que los demás, ¿no? Eh, Él se enamora de una chica llamada Eloís, es más, tienen un hijo. El papá de la chica quería que se casen, pero la chica, como justo estaba en ese tiempo que ya hemos visto, donde querían imponer el celibato eclesiástico, la chica no quería truncar la carrera de Pedro Abelardo. Entonces la chica le dice, no nos vamos a casar para que tú puedas seguir tu carrera. Se sacrifica la chica, ¿no? Al final se casan en secreto, pero el suegro siempre tenía el miedo de que, como era deshonra en esos tiempos, de que Pedro Abelardo la abandone a la chica con su hijito, ¿sí? Al final, el suegro, ¿qué hace? Contrata gente y manda a atacarlo en su lecho, ahí cuando está durmiendo con su esposa, Abelardo, y lo castran. Mira qué tremendo, ¿no? Después de esa tragedia, la chica Eloísa se mete en un convento y él se mete en un monasterio. Ahora, todo esto no es que haya hecho que Abelardo cambie, sino que Abelardo sigue chocando a tal punto que él entra a un convento que se llama San Dionisio, ¿y qué es lo primero que hace? Le dice a los que están metidos en el convento que es mentira que Dionisio sea su fundador. No, o sea, le gustaba chocar con la gente, ¿no? Pues dice que se hizo por ser crudo, directo, que tuvo problemas con mucha gente. Pero fuera de los problemas personales que haya tenido, también aportó, ¿no? Y aportó con una metodología en su obra. Vamos a leer un poquito sobre esto, ¿ya? Ahora, ¿quién va a leer? Ya leyó Javier, ya leyó, ¿quién más leyó? Leyó Leoncio, ha leído Roger y... ¿Quién más leyó? El último que leyó, ¿quién fue? Se me fue. ¿Quién fue el último que leyó? Sí, pastor, yo, Julio. 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 Bien, ahora ¿quién va a leer? A ver, Yo, levanta la mano. pastor. Yo, Ya, pastor. listo, Cristian. Acá dice página 527. Vamos a la página 527. Creo que hermanos, estoy buscándola. Bien. Ah, aquí está. Bien, Cristian, todo tuyo. A partir de donde está subrayado. Ya, ya. La obra teológica de Abelardo fue extensa. Se le conoce sobre todo por su doctrina de la expiación
según la cual lo que Jesucristo hizo por nosotros no fue vencer al demonio, ni pagar por nuestros pecados, sino ofrecernos un ejemplo y un estímulo para que pudiéramos cumplir la voluntad de Dios. También fue importante su doctrina ética, que le prestaba especial importancia a la intención de una acción más a la acción misma. Pero en cierto sentido lo que hace de Abelardo uno de los principales precursores del escolasticismo en su obra Sí y No. En ella planteaba 658 cuestiones teológicas y luego mostraba que ciertas autoridades, tanto bíblicas como patrísticas, respondían afirmativamente mientras otras respondían en sentido contrario. El propósito de Abelardo no era Un ratito, un ratito. restarles, ahí llegó el dictable, no era Aquí está, aquí está. no era restarles la autoridad a la Biblia o a los antiguos escritores cristianos, perdón. Su propósito era más bien mostrar que no bastaba con citar un texto antiguo para resolver un problema. Había que ver ambos lados de la cuestión y entonces aplicar la razón para ver cómo era posible compaginar dichos al parecer contradictorios. Hasta ahí El nomás, hecho, hasta ahí nomás. a Hasta ahí ver, nomás. Bien, Anselmo, perdón, Abelardo nos mete ya en el mundo del método escolástico, ¿no? Como vuelvo a decir, el tema de la teología medieval era la relación entre la fe y la razón. Tenía un marco, ¿no? Ninguno de ellos quería chocar con la autoridad eclesiástica. Por eso es que Anselmo, el anterior, él comienza credo, ergo sum, ¿no? Creo, mejor dicho, no cuestiono la iglesia, creo en lo que la iglesia dice y luego trato de explicar racionalmente lo que la iglesia cree, o lo que yo creo, mejor dicho, ¿no? En el caso de Abelardo, él quiere agregar un poco más, ¿no? Y él comienza a crear un método para llegar al conocimiento, ¿no? Que ya en cierto modo es darle más lugar a la razón, ¿no? eh, Anselmo había sido, vamos a decir, una reflexión analítica, una secuencia lógica de ideas. Sin embargo, Abelardo es, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Es como decir en esta clase, yo abro un tema y escuchamos. Tú tienes esta postura, yo tengo otra postura. En este caso, ¿a quién escucha? Escucha a autores, escucha a gente que ya opinó sobre el tema, escucha a escritores, autores, filósofos, etcétera. Entonces, vamos a escuchar a qué tienen que decir sobre este punto los que han escrito sobre el tema, ¿no? Eso es muy interesante porque ese método se sigue utilizando hasta ahora, ¿o no? Cuando usted hace una investigación, ¿solamente va a una fuente que está de acuerdo con usted o busca fuentes que no están de acuerdo con usted? ¿Cómo lo hace? Se va a muchas fuentes, ¿verdad? ¿No? Cuando usted tiene una tesis, por ejemplo, tiene que demostrar la tesis, ¿sí o no? Y va a tener que buscar autores a favor de su tesis y en contra de su tesis. ¿Cierto o no? Así es. ¿No? Lo que decía tesis y antitesis, dice, ¿no? Ya. La acusación que le hacían a Abelardo más que nada es que se quedaba sin la parte final, es decir, escuchaba a todo el mundo, pero tal vez, yo digo que tal vez porque chocó con tanta gente, no quiso meterse en problemas al final, porque si se da cuenta ya estaba diciendo algunas cosas que no eran, ¿no? Y chocaba con el dogma de la iglesia. Entonces él agarra simplemente y escucha todas las voces y luego se mete yo digo, en una situación un poco difícil de resolver, que es tratar de que todos estén de acuerdo. Y un poco difícil eso, ¿no? Las posturas, cuando están opuestas, conciliarlas, ¿cómo haces? ¿No? Entonces, es una de las cosas que un poquito le acusan, perdón, a Abelardo. Ahora, esto es útil porque ya estamos desarrollando métodos para llegar al conocimiento, ¿no? Del misticismo medieval, del solo credo y solo credo, pasamos al credo ergo sum, es decir, yo creo y luego analizo y pienso, ¿no? O si no, credo ergo cogito, sería cogito, para ponerlo en latín. Y ahora entramos al credo, ¿no? Ergo, también puede ser ergo intelecto, ¿no? Creo, pero pregunto, ¿no? Entonces consulto, escucho, ¿no? Escucho otras voces. Entonces, un poquito, ¿no? Para ahí, Jorge ha publicado su foto, creo, ahí está pensando, Jorgito, ¿no?
¿no? Fe razonable, dice, ¿no? Sí. Es bueno, William, ¿cómo dice el nombre acá? William Lane Craig es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Excelente. Sí. A los que nos gusta la apologética, está bueno esto, ¿no? Bien. Hermano, ¿usted dónde se inclina? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Usted es más razón y fe? ¿Cómo lo relaciona usted? ¿Credo ergo sum? ¿Credo ergo intelecto? ¿Credo ergo cuestiono? ¿Cuál sería usted? A ver, ¿alguien tiene una opinión? Creo, todo lo creo. Creo todo, solo creo, solo creo. Y creo Creo y creo. sí. Creo credoque sería, ¿no? En latín, ¿no? Creo y creo, ¿no? Punto. No me hagas pensar, no me hagas racionalizar nada, porque yo creo nomás y punto, ¿no? Mire, hasta el día de hoy todavía podemos tener, no digo por Roger, ¿no? Roger está bromeando, o por Brian, perdón. Lo digo, podemos tener en la iglesia personas con estas ideas, ¿no? Están los muy analíticos y están los, ¿no? Místicos. Vamos a continuar un poquito, ¿ya? Ya. Vamos con otro Pedro, ya que estamos, Pedro, ¿no? Todos Pedros. Vamos entonces a esta canción le gusta a Adi, ¿no? Pedro. Ya, vamos con Pedro. Adi, te toca este Pedro, vamos, Adi. Ya pasó. Pedro Lombardo fue heredero del espíritu de Guillermo de Shampoo. Campo, que une el estudio serio de la teología con una devoción espiritual a Cristo, a los pensadores con los místicos. Su obra principal fue Sentencias. A diferencia de Pedro Abelardo, Lombardo sí se atrevió a encontrar a responderle a las posturas contradictorias. A pesar de usar la razón, Lombardo no cuestiona las posturas teológicas oficiales de la Iglesia. Por eso sus sentencias terminaron adoptándose como el resumen de la teología de su tiempo. Otro logro de Lombardo fue su modelo sistemático, que fue copiado por todos los teólogos que vinieron después. Sus sentencias fueron tema de tesis hasta el siglo XVI. Ya, luego vamos a tener una lectura, ¿no? Mira, ¿cómo vamos viendo, no? Anselmo era credo, luego racionalizo, ¿no? Eh, Abelardo era, vamos a preguntarle a todo el mundo, y yo creo que un poco lo de Abelardo era como que no quería quemarse, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tratar de conciliar todas las posturas. ¿Para qué? Para no chocar con la iglesia por un lado, por otro lado, para que no meterme en líos, porque de repente yo pienso también diferente al dogma de la iglesia, ¿no? Sin embargo, Pedro Lombardo es alguien que sí se atreve ya a refutar, ¿no? Se pone en modo de refutación y todo, pero justamente ¿por qué? Porque él cuando escribe sobre sentencias, él prácticamente se vuelve era tan ortodoxo, ¿no? Que se convirtió su obra en un resumen de la teología de su tiempo. O sea, no es que aportó algo distinto o que sacudió algo, no. Su obra Sentencias al final es una obra muy ortodoxa, muy de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a tener una lectura, ¿sí? No quiero dejar de mencionar. Ustedes han estudiado teología sistemática, ¿no? Estudian por capítulos, ¿no? Qué sé yo, neumatología, soteriología, cristología, etcétera. Bueno, Lombardo es el que arma el modelito, ya lo había hecho antes otro, pero arma el modelito que después los teólogos toditos lo manejaron, ¿no? Ese modelito de dividir por temáticas la teología. ¿Sí? Vamos entonces a leer una lectura más. Nos quedan unos minutitos, ¿sí? Con, Mano, participe con confianza, ¿ya? No vamos a estar siempre de acuerdo en todo, pero la idea es participar, ¿ya? Algunos ya están con los místicos, recibiendo revelación en sueños, hermano. A ver, nos cuentan sus revelaciones después, ¿sí? A ver, vamos entonces a ver lo de Pedro, dijimos, Lombardo, ¿no? Lombardo. Lombardo. No, perdón. Lombardo ya hablamos ya. Ahora sí, vamos a meternos en un tema picante. Bueno, es picante, pero interesante. Lo que hablamos, neoplatónico contra aristotélico. Vamos a ver. Ahora, ¿quién lee? A ver, ya leyó
Javier, ya leyó Cristian, ya leyó Adi, ya leyó Julio, ya leyó Leoncio. ¿A quién le toca? Brian leyó también. A ver, rapidito. Me toca a Profe, mí que... Jorgito, ya vamos Jorgito, Jorgito. Ilumínanos, Jorgito. Vamos a... Ahí está, a partir de ahí. El reto de Aristóteles. Ok, como hemos dicho anteriormente, al tiempo que la Europa cristiana trataba de salir de la era de las tinieblas, la España musulmana gozaba de una civilización floreciente. Ahí fueron a beber los cristianos sedientos de conocimiento, en campos tan diversos como la medicina, la matemática, la astronomía y la filosofía. Además, las cruzadas, al establecer contactos más estrechos con el Imperio bizantino, también hicieron llegar a Europa occidental parte de los conocimientos de la antigüedad que se habían conservado en Constantinopla. De todos estos conocimientos, los que produjeron el sacudimiento más fuerte de la teología cristiana fueron los que se referían a la filosofía aristotélica. Ya vamos Desde a mediados acabar. Ahí está. Sigue. me quedé Acá desde te queda. chévere. Desde mediados del siglo II, en la obra de Justino Mártir, la teología cristiana había establecido una alianza con la filosofía platónica, particularmente en la Iglesia de habla latina. Las obras de otros filósofos de la antigüedad fueron olvidadas y se pensó que la verdadera filosofía era la de Platón y sus seguidores, y que esa filosofía proveía el mejor medio intelectual para entender la fe cristiana. Bajo, un ratito, ¿no? Ya. Esto se debió en gran parte a la obra de San Agustín, quien, como hemos dicho, encontró en la filosofía neoplatónica la respuesta a muchas de las dudas que había tenido con respecto a algunas doctrinas cristianas. Pero ahora la Europa occidental comenzaba a descubrir una filosofía que difería de la platónica en algunos puntos fundamentales. Esto se debía en parte a las diferencias que habían existido siempre entre el platonismo y el aristotelismo, y en parte al modo en que Averroes interpretaba a Aristóteles. En todo caso, pronto hubo buen número de filósofos, especialmente en la Facultad de Artes de París, que decían que la filosofía de Aristóteles era indudablemente superior, y enseñaban esa filosofía más bien que la platónica. Es de suponerse que esto les creaba dificultades a los teólogos, acostumbrados como estaban a pensar en otros términos. Vamos a En bajar, París, vamos a bajar. Sigue. en París el partido aristotélico llegó a sostener posiciones absolutamente inaceptables para la Iglesia. Esas posiciones eran las que hemos descrito al final del capítulo 5. Al exponer las doctrinas de Averroes, la independencia de la filosofía frente a la teología, la eternidad del mundo y la unidad de todas las almas, quienes sostenían esas posiciones recibieron el nombre de averroístas latinos y produjeron tal revuelo que pronto se prohibió el estudio de Aristóteles. Aunque esa prohibición nunca se aplicó a todo rigor, ¿cuál debería ser la actitud de los cristianos ante la nueva filosofía? Esta fue la principal cuestión que se debatió en el siglo XIII. La mayoría de los teólogos respondió o bien rechazando de plano todo lo que Aristóteles pudiera enseñar, a bien
o bien aceptarlo solo algunos elementos secundarios de su doctrina. Unos pocos vieron los valores positivos del aristotelismo y se dedicaron a aplicarlos a la teología cristiana, aunque sin abandonar la doctrina de la Iglesia. Vamos a bajar, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo? Como representante de la posición relativamente conservadora, di discutieron brevemente a San Buenaventura y después pasaremos a exponer los principios fundamentales de la otra posición, según tomaron forma en Santo Tomás de Aquino. Muy bien, hasta ahí nomás, Jorgito. ¿Sí? Ahí nomás. Bien, vamos entonces a ir concluyendo ya, porque de aquí ya la próxima semana continuamos. Hay dos teólogos más, una partita más que tiene que ver con universidades para mirar. ¿Sí? Por si acaso le vamos una tareita para todos, ¿ya? Una tarea muy sencilla. Sencillita, anótala por favor, la voy a poner acá, ¿ya? Las bases teológicas de la arquitectura medieval. Te lo voy a poner en contexto para que me entiendas la tarea y después algunos me dicen, pastor, no entendí de qué se trata. Nosotros tenemos nuestros templos, ¿verdad? Y eso lo hablamos en el en el curso de música cristiana. Nuestros templos tienen propósitos y los propósitos de nuestros templos tienen una base teológica. Por eso los construimos como los construimos, ¿no? ¿Por qué las catedrales, las capillas, y usted ve cualquier construcción católica, tiene esa estructura, tiene esas dimensiones, está compuesta de elementos dentro de la de estructura arquitectónica, ¿no? Cuando digo elementos me refiero a sus cuadros, imágenes y todo lo demás. ¿Cuál es la base teológica por la cual se construyó así, ¿no? Es una investigación que usted tiene que hacer, ¿sí? Una investigación que tiene que hacer. Una hoja nada más, una hoja nomás quiero, pero Sí. que realmente ha consultado, investigado, ha buscado literatura, ha buscado videos, ¿no? Que se vea que hay un aporte, ¿ya? Perdón que le interrumpa, las iglesias en Católica, esa época católica, catedrales católicas, medievales, catedrales otros le medievales. dicen también, le dicen con diseño gótico, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. lo que sorprende es por qué las iglesias o las capillas que se les llamaba, ¿no? En ese entonces tenían mucho espacio arriba, ¿no? Eran arriba. Sin embargo, no había ningún piso, ¿no? Bueno, un rascacielos se entiende que hay gente o hay pisos que dividen, pero sin embargo, las capillas antiguas, católicas romanas y luego también protestantes, con espacio hacia arriba, ¿no? Muy grande. Y Sí, me dejó pensando, hubo alguien que dijo de que de esa manera se buscaba someter a la gente que iba a la iglesia, ¿no? Como que era un sometimiento, ¿no? O sea, el diseño de la capilla, que había mucho espacio arriba, ¿no? Y la pregunta era, ¿para qué si no hay nada, ¿no? Vacío, ¿no? muy bien, Interesante. muy bien. Buen aporte, Jorgito. Eh, Puede tomar lo que Jorge ha dicho, puede investigar más, puede leer más libros que hablen del tema, videos también que hay sobre el tema, y haga un pequeño ensayito que tiene como referencia eso, ¿no? ¿Cuál es la base teológica de la arquitectura medieval? ¿Me parece? Doctor, Sí, dime, Jorgito, Javier. lo que nos pide en esta pregunta es que la arquitectura medieval de aquel entonces La construcción de sus daba una lectura teológica, hablaba, y ahí vamos a ver, habrá que hablar un poco del helenismo, del renacentismo Muy bien, pero fíjate que estoy hablando medieval, ¿ah? medieval, Medieval. ¿no? Ya, ya, correcto. No hablo del Renacimiento, no hablo del modernismo, no hablo medieval. Medieval. Entonces, ese es el margen Ya. de época histórica que estamos viendo, ¿ya? Bien, para terminar, hermanos, para culminar, y esto está bueno para ya hablarlo en la otra semana, ¿no? Aristotelismo versus neoplatonismo, ¿sí? Neoplatonismo. Posturas filosóficas de dos griegos, por cierto, pero que pensaban y razonaban distinto, ¿no? Siempre con Platón usted va a razonar la famosa, ¿no? Historia de la caverna, ¿no? Si algunos se acuerda,
¿no? Que es el hombre está metido en una gruta, en una cueva, y solamente puede ver a la entrada de la cueva y ve siluetas, ve figuras. No ve la realidad, sino ve lo que se deja ver, ¿no? Es un poquito la idea de Platón, y eso aplicado después, sobre todo Agustín, no es el primero, Justino fue el primero, pero lo comienzan a aplicar a la teología, ¿no? Para entender y descubrir las verdades, en este caso teológicas, ¿no? Sin embargo, Aristóteles viene con otra corriente. Aristóteles dice, no, hay que comprobar con los sentidos. El conocimiento viene a partir de lo que nosotros percibimos. Es un poco el postulado de que la ciencia moderna tiene, ¿no? ¿No? ¿Por qué no podemos demostrar la resurrección de Jesucristo por métodos científicos? Porque no es replicable. O sea, ¿quién más ha resucitado como para poder comprobarlo? ¿No? Entonces, y eso podemos aplicarlo para muchas áreas, ¿no? Entonces, la filosofía aristotélica entra por la influencia del florecimiento cultural en Córdoba, ¿no? Entra a Occidente, a Europa, y choca con la cosmovisión. Ambas corrientes tenían sus pros y sus contras, ¿no? En el caso de la corriente agustiniana, que Agustín es un tremendo teólogo, ¿cuál era el problema? El problema es que muchas veces se convertía en un poco tomando las palabras de Jorge, un sometimiento a la doctrina de la iglesia, porque tú tenías que, ¿no? Las ideas estaban ahí, y un poco está el tema del magisterio de la iglesia, que tiene las ideas, la investigación, el conocimiento y todo, la fe revelada, perdón, la revelación de lo alto que, ¿no? Que viene y nos da el conocimiento. Entonces yo me someto, ¿no? Ante el conocimiento que yo no tengo, ¿no? Porque viene de revelación divina. Eso, en ese sentido, si bien Agustín obviamente Agustín como teólogo y filósofo, él no deja de lado la razón, ¿no? Pero su razón siempre va a la idea. Pero esa postura, esa consecuencia, por decir, no la postura platónica, sino la consecuencia del extremo, de llevar al extremo la filosofía neoplatónica, lleva a la iglesia de la Edad Media, una iglesia mística, una iglesia donde te tienes que someter al dogma de la iglesia, ¿no? Y en cierto modo lo tenemos reflejado en muchas de las iglesias evangélicas de hoy, donde la revelación viene de lo alto al ungido y yo no puedo cuestionarlo. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Ocurre o no ocurre? Entonces, un poco la consecuencia, o esto se replica en iglesias evangélicas también, en algunas, ¿no? En muchas. Por otro lado, Aristóteles viene con la otra parte, la racionalidad, ¿no? Voy a comprobar con los sentidos. Entonces, la disputa entre fe y razón, ¿no? Es algo que eh, mueve el ambiente en estos temas, hasta el punto que el aristotelismo es condenado como algo que no es compatible con la doctrina de la iglesia, no es compatible con la fe cristiana. Sin embargo, vamos a ver cómo se resuelve en la próxima clase, en el próximo capítulo, mismo canal, misma hora, hermano, ¿ya? Mismo día, ¿ya? No se lo pierdan. No se lo pierdan, ¿ah? No se lo pierdan. O como diría Melcochita, no entren, ¿sí? Bien, hermanos. Vamos a despedirnos entonces, ¿ya? En oración. Y bueno, espero que esta clase nos pueda haber ilustrado algunas cositas, ¿sí? A ver, vamos a orar entonces. Voy a pedirle a nuestro hermano Wilson que nos despida en oración. Hasta el próximo jueves. No voy a rezar, ¿ah? Listo, oremos. Soberano eterno, te damos gracias por tu amor inmensurable hacia nosotros. Y también, Señor, por permitir que tu siervo, Señor, nos esté instruyendo y nos esté capacitando en cada momento sobre la historia de la iglesia, sobre los cambios que ha habido en todo el tiempo hasta ahora, Señor. Síguenos guiándonos, Señor, a través del Espíritu Santo. Tu palabra es la verdad y enséñanos siempre, siempre predicar con la verdad, mostrando el Evangelio a las demás gentes. Guarda a todos a mis hermanos, Señor, para que ellos puedan seguir siendo sirviendo, Señor, en tu obra, siendo siervos útiles, Señor, para tu reino. Agradeciendo, Señor, te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy recordando las tres tareas. La primera, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? Era la carta de Atanasio, ¿no? En resumen. Eran 11 páginas que tenía que resumir en una página, ¿no? ¿Verdad? ¿Estoy de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo?
¿Se acuerdan, no? Algunos le hicieron. Estoy esperando algunos que no me la entregan todavía. La segunda, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? A ver, justamente partiendo de los concilios ecuménicos, ¿no? Y de la diferencia que tenemos con la Iglesia Ortodoxa, era un ensayo Ensayo chiquito de una página, del ¿no? cristianismo oriental, cristianismo oriental. Exacto, qué tan compatibles somos, Ujú, ¿no? sí. Qué cosas tenemos en común, justamente a partir de la Iglesia Ortodoxa, era un poquito investigar la Iglesia Ortodoxa y ver qué compatibilidades tenemos, ¿no? Y sobre todo basados en qué, en esa Iglesia católica que no era ni ortodoxa y no era ni romana, sino tenía que investigar cuáles eran los dogmas y creencias de la Iglesia Obras. católica de los primeros siglos y sobre eso decir, ¿podemos establecer una base en común? O sea, ¿podemos decir que somos católicos en ese sentido? Porque tenemos, ya, vuelvo a explicar para aquel que no entendió. Los concilios ecuménicos se llaman ecuménicos, ¿por qué? Porque son, en ese tiempo no había ni ortodoxa ni romana, era una sola iglesia, ¿sí? Entonces la pregunta era, usted tenía que investigar sobre los concilios y ver si con todos los concilios coincidía en sus acuerdos. Primera pregunta, ¿no? ¿Coincido o no coincido? Sí, coincido con de todo, de los 8, con 6, con 5, con 4, coincido, ¿no? Segundo, en las creencias de esa iglesia de esos primeros siglos, ¿podría yo incluirme? O sea, ¿soy católico en ese sentido o no? ¿No? O no, o como dicen los católicos romanos, nosotros no somos católicos para nada, ¿no? ¿Soy católico hasta qué punto? ¿En qué coincido con esto? Si yo me sentara con un católico y con un ortodoxo, ¿cuáles son mis coincidencias en base a esto? ¿No? ¿Qué creencias en común tenemos hasta este siglo? ¿Y hasta qué concilio? Eso es lo que usted tenía que hacer. En una página, una opinión. Pero tenía que leer, investigar, ¿no? Y esto. Algunos me miran, el pastor yo hice otra cosa, dice, ¿no? Bueno, lo puede reformular. Pero eso es algo, ¿cómo se llama? Básicamente una opinión. Un ensayo es una opinión, ¿no? Una opinión basada, como le digo, primero, estudia los concilios. Lo hicimos, ¿ah? Lo hicimos. Incluso hasta el video lo pusimos. Segundo, estudie un poquito las creencias de la iglesia de los 4 o 5 primeros siglos. Y tercero, establezca puntos en común de su fe con eso. Y eso es lo que tenía que hacer. ¿Ya? La tercera tarea es la de hoy. Mire que 3 tareas me ha dejado, otros profesores dejan una tarea por clase. Yo dejo 3 y hay una cuarta que vamos al final. Por si acaso, lo que hicimos, esas lecturas que hicimos, que usted participó en clase, fue considerado tarea también, así que lo tengo anotado, ¿ah? ¿Sí? Entonces, ahora, esta última tarea también es sencilla. ¿Qué tengo que hacer? Un consejito puntual para partir de ahí, pero no se quede en eso. Yo le he pasado el libro Justo González. Hay un capítulo que dice eh, la arquitectura de la iglesia medieval. Léalo y sobre eso construya su opinión, pero investigue más. ¿Sí? Busque más. No sé qué, yo por si acaso el capítulo ya me lo leí, así que yo sé qué dice. Si usted me pone solo eso, usted leyó eso y nada más. Busque más. ¿Sí? Busque más. ¿Sí? Amén. ¿Se entendió? Pregunto ahora, ¿se entendió o no se entendió? ¿Qué Capito, dijo? non capito. Amén, amén. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Puede repetir? No, mentira. Sí, sí, Ah, sí. ¿Ya? Capito, non capito. Bien, sí, la segunda tarea por ahí puede ser un poquito más elaborada, ¿no? Pero voy a decirles, responda 3 preguntas. Las voy a poner acá mejor, ya, para que sea más fácil. Primera pregunta, ¿sí? ¿En qué estoy de acuerdo? ¿En qué estoy de acuerdo con los concilios ecuménicos? ¿Sí? Ahí lo voy a poner. En el chat está. Lo voy a dar tiempo para que lo copie. 2, ¿sí? ¿Qué creía? Conste que esto no es lo que tiene que responder, sino las bases para su opinión, ¿sí? ¿Qué creía la iglesia de los, vamos a ver, 4 primeros siglos? ¿Y en qué coincido con eso? 3, y ahora sí viene la pregunta de fondo. En base a lo investigado, ¿soy católico o no? Listo. Conste, no estoy diciendo que usted venga al trabajo. Pregunta número 1, si estoy de acuerdo con 2 concilios. Pregunta número 2, creía y pone 2, 3 cosas. Y tercero, no, no soy católico. No, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que usted investigue con estas preguntas y el ensayo se refiere a una opinión puntual.
Si yo me sentara en una mesa con un católico romano y un católico ortodoxo, en base a lo que he leído, ¿puedo decirle que yo soy católico? ¿Puedo sentarme y decir, por si acaso ustedes no son los únicos católicos, también lo soy yo? ¿Y hasta qué punto lo soy? Punto. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Amén. ¿Amén? ¿Sí? Si no decimos anátema, ¿se acuerdan, no? Anátema. Le digo que se arrepienten, dice, ¿no? Yo digo no men. No men, bien. Vamos a, ya oramos, ¿no? No me acordé, me olvidé. ¿Oramos o no oramos? Sí oramos, ¿no? Listo, muchachos, nos vemos. No cierre todavía, copien las preguntas, por favor, cópienlas. ¿Ya copiaron ya? ¿Todos la copiaron? ¿La del chat? ¿Ya está copiado ya? Igual voy a copiar por si acaso lo ponen mejor en el WhatsApp, ya, porque voy a desconfiar. Listo, muchachos, nos vemos. Nos vemos, bendiciones. Bendiciones para todos. Descansen, cuídense. Listo, nos vemos. Bendiciones.